seas mi universo. No quiero darte mis palabras como tú. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en las mañanas y la luz de mi ventana. Que seas mi universo. Quisiera cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte la manto de mis años. Te quiero darte del tiempo, de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero ser mi voluntad, quiero trasladarte. Y cada paso de mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana, la luz de mi ventana. Que seas mi universo. Que seas cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que seas cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. ¡Santo! ¡Aleluya! Dale gracias ahí donde estás. Deja que el Espíritu te ministre. Espíritu Santo. Como llama de fuego, quémame. Espíritu Santo, satúrame.
y activo, abierto para la palabra de Dios y pueda recibirla en su espíritu, no con sus oídos. Oramos, le pedimos a Dios en el poderoso nombre de Jesús que abra nuestros oídos espirituales para escuchar y para recibir su palabra, para que su consejo sea un consejo que vivifique nuestra vida, que vivifique nuestra alma. Padre, oh Dios, en el poderoso nombre de Jesús, venimos a tu presencia, Señor, confiando, Señor, en tu palabra, creyendo que tú, Señor, vas a direccionar en esta mañana mi espíritu, Señor. Y le vas a dar paz en medio de toda tribulación y tormenta, porque tu palabra es paz, tu palabra es fidelidad, tu palabra es amor, Padre. Y recibimos en esta mañana tu amor, Padre, a través de tu consejo que tienes para hablarnos hoy. Señor, haz que mi espíritu obedezca tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vivimos en un mundo donde el enemigo nunca permitirá que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. En este mundo es en el cual nos encontramos. ¿Y cómo puede proceder el enemigo a hacer que el propósito de Dios no se pueda cumplir en nuestras vidas? La palabra nos enseña que hay una forma, que hay una condición para que la palabra de Dios y el propósito con el cual fuimos enviados y con el cual fue enviada su palabra a nuestro corazón no se pueda manifestar. Satanás sabe que nuestra condición natural impide que el propósito de Dios sea manifiesto en cada uno de los que escuchan su palabra. ¿Y cómo acontece esto? Cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a un lugar, o cuando escuchamos la palabra de Dios, o leemos o escudriñamos las escrituras, lo hacemos en nuestra forma natural. Y no podemos seguir la instrucción de Dios cuando leemos su palabra en forma natural, ya que la palabra contenida en este libro, la Biblia, es una palabra que viene de parte de Dios, es una palabra de Dios, y la palabra de Dios no puede ser enseñada a naturales. La palabra de Dios solamente puede ser enseñada a un ser que sea espiritual. Entonces, el enemigo de las almas, de tu libre caminar en el evangelio, en los caminos de Dios, conoce la condición de cada persona, conoce la condición de cada ser, sabe que la palabra le fue entregada a la humanidad, sabe que la palabra le fue entregada a cada uno de nosotros, pero él sabe también que para que la palabra de Dios tenga cumplimiento en nuestras vidas, sabe que necesitamos tener una vida en espíritu y en verdad. Por eso la palabra dice que necesitamos vivir en espíritu, para que el propósito de Dios con el cual Él envía su palabra no retorne vacía. Esto lo sabe el enemigo de las almas, él lo sabe a la perfección. Entonces Él coloca en esos corazones, coloca desidia, desánimo, desinterés a la palabra de Dios. Ese desinterés viene porque estamos llenos de muchas cosas de la tierra, como las preocupaciones y los afanes de esta tierra. Produce que la palabra de Dios no la podamos recibir en espíritu y podamos seguir la instrucción de la palabra de Dios. Entonces, esto hace que muchos de los cristianos aborten el plan de Dios, aborten su misión en la presencia de Dios. No podamos lograr contactar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, porque hay algo que se interpone entre esa presencia y el espíritu nuestro. Esto es lo que dice la palabra. Las cosas del mundo
porque lamentablemente tenemos que estar hablando continuamente de los sentidos naturales, los cuales pues nosotros malutilizamos, y esto Satanás lo usa a su favor para que el propósito de Dios pues no se cumpla en nuestra vida. Tenemos muchos de nosotros promesas de la palabra de Dios. Podemos nosotros proclamar la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios, pero no vemos el acontecer de ella misma a nuestro favor, ya que vivimos pensando en la palabra de Dios, pero pensando en las preocupaciones del mundo. Vivimos pensando en la palabra de Dios, pero vivimos afanados con las cosas del mundo. Y esto impide que podamos nosotros tener un libre caminar en este escenario, en esta atmósfera espiritual de Dios. Esto no deja que tú puedas avanzar como Dios quiere que tú avances. Y esta es una forma que el enemigo le gusta al ver esa condición en los llamados cristianos. Es una condición de dolor, es una condición de queja, es una condición de desesperación, aunque tengamos la palabra de Dios en la casa, aunque tengamos sueños y visiones. Nótese que podemos tener revelaciones, pero aún así vivimos llenos de tormento. Puede Dios estar hablándonos a través de sueños, puede Dios estar mostrándonos visiones de los aconteceres, de lo que viene, de lo que se está produciendo, pero aún así no tenemos conocimiento, no tenemos conciencia de que la palabra de Dios es efectiva y es eficaz en mi vida. De una o dos maneras está hablándonos Dios a nuestra vida. Nos habla por su palabra, nos habla por revelación, pero aún así no podemos caminar en el propósito de Dios. Aún así se nos dificulta creer, porque venir a la iglesia no significa que yo he creído, porque el que ha creído hace la voluntad del Padre. Y el que hace la voluntad del Padre está cumpliendo con el propósito del Padre, porque está siguiendo las instrucciones del Padre. Nos damos cuenta, y es por eso que hoy no hay un verdadero convertimiento de corazón en los cristianos. Y al no haber un verdadero convertimiento en el corazón, no podemos ver el poder de Dios. No podemos ver cómo Dios está peleando cada una de nuestras batallas, cada una de las circunstancias que estamos atravesando en la tierra de los vivientes, de los mortales. Entonces la palabra de Dios nos está hablando de que para poder nosotros obedecer a Dios necesitamos estar en espíritu, porque una mente carnal no puede discernir la palabra de Dios. Una mente carnal no puede obedecer a Dios. Una mente carnal no puede seguir esta instrucción de Dios. Una mente carnal no puede ver a Dios. Por eso es necesario, dice la palabra, que renovemos nuestras mentes. Y renovar la mente es a través de la palabra de Dios. Y al ingresar la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces necesitamos tener una conversión de la carne, de lo emocional a lo espiritual. Porque la única manera que Satanás tiene para evitar el poder en ti es a través de tu modo natural. Que tú no puedas operar en los niveles espirituales. Entonces el cristiano fue llamado a operar en niveles espirituales de gloria, a ver todas las circunstancias como una oportunidad de poder manifestar lo que él profesa, a lo que él está siguiendo. Esta es una oportunidad que Dios nos da para que conozcamos el poder que hay en nosotros. Cuando estás en dificultad es una oportunidad para demostrar
el poder que habita en ti. Cuando estás pasando por tribulaciones, por preocupaciones, dudas, por ansiedades, por desafíos, es una oportunidad que tú tienes como cristiano de poder manifestar lo que hay dentro de ti. Entonces, Jesús, cuando las olas se levantaron, él dormía y los discípulos estaban en modo carne, en modo natural, y ellos se atemorizaron. Y Jesús dormía. Cuando Jesús despertó, calmó todas las situaciones que estaban aconteciendo. Y les dice Jesús a aquellos que él instruyó, a aquellos que él les enseñaba, a aquellos que veían el poder, les decía: hombres de poca fe, porque la mente natural no puede entender lo sobrenatural de Dios. Entonces todos nosotros vemos lo que está aconteciendo en nuestra vida, a nuestro alrededor, en nuestras familias, y nos desesperamos, nos angustiamos, porque tenemos una mente carnal. Nuestra mente aún no ha sido una mente espiritual. Por eso es que Satanás toma el control y hace que el propósito de Dios, por causa de tu estado natural, no se ejecute. La palabra de Dios nos dice que el pueblo perece por falta del conocimiento, porque tenemos tanto conocimiento sensorial de lo natural que impide que la fe, que no tiene condición ni relación con la lógica humana, no se pueda manifestar en mí. No pueda yo ver el beneficio que tiene lo que no es lógico para la mente natural. Porque todo lo que la mente natural ve, lo cuestiona, le busca la lógica. Y al buscar lógicas, pues no voy a ver la palabra que tengo dentro de mi corazón activarse. La palabra está en tu corazón, pero necesita ser activada cuando mueras a tus pensamientos naturales. Cuando dejes el pensamiento natural, la palabra que ya está en ti tomará vida en ti. Y cuando la palabra toma vida en ti, la fe empieza a manifestarse en ti. Esto es lo que está aconteciendo. Cuando la fe se activa, la conversión del estado natural al espiritual nos da un movimiento, crea un movimiento real. Un movimiento real de lo natural a lo espiritual. Ahora empiezo a operar ya no de forma natural, ahora empiezo a operar de forma espiritual. Ahora ya no soy engañado por los sentidos, ahora soy victorioso por el espíritu. Estar en la carne me hace ser un perdedor. Constantemente estoy perdiendo, constantemente estoy siendo trasladado, desplazado del lugar que Dios me dio. Esto es lo que nos está diciendo Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. Si usted quiere, puede leerlo conmigo. Esto es lo que significa este versículo. Es lo que le está hablando el Espíritu. Le está desglosando esta palabra con lo que le está hablando el Espíritu Santo. En el Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, ¿escuchó eso? Para la destrucción de fortalezas. ¿De cuáles fortalezas está hablando aquí? De las fortalezas mentales que impiden que el propósito de Dios se haga evidente, se cumpla en tu vida. Esas fortalezas mentales no te dejan avanzar, no te dejan poseer, no te dejan entrar en la tierra prometida. Y en esa tierra prometida tienes todo lo necesario para tu vida. Ahora bien, derribando y destruyendo fortalezas mentales, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y llevando cautivo todo pensamiento que se levanta. Se está dando cuenta. ¿Dónde está tu gigante? ¿Dónde está tu problema? Tu problema no está afuera. Tu problema no es el que tienes al lado. Tu problema está dentro de ti mismo. Y tienes que derribar esas fortalezas. ¿Cómo derribamos fortalezas mentales? Estas fortalezas, ¿cómo se crearon en nosotros? A través de nuestros padres, a través de nuestra familia, a través de la enseñanza que recibimos, a través de la cultura, a través de la sociedad. Se crearon fortalezas en nuestra mente. Se cambió el conocimiento de Dios por el conocimiento del mundo, por el conocimiento de los hombres. Entonces vimos a nuestros ancestros, vimos a nuestros padres sufrir dolor, y eso fue creando en nuestra mente un patrón de comportamiento al cual seguimos nosotros. Seguimos el testimonio del mundo, tomamos el testimonio de nuestros padres y seguimos el ejemplo de ellos. Seguimos el ejemplo de los vecinos, de la sociedad en sí, de la cultura en sí. Por eso es que el mundo, los que habitan en el mundo, no pueden tener paz en el corazón. Constantemente son manipulables, son manipulados por sus pensamientos. No son manipulados por el hombre, son manipulados por ellos mismos, por lo que se creó desde su niñez en su mente y se alojó dentro de su corazón y se convirtió en un sentimiento difícil de poder desarraigarlo y cambiar el estilo de vida que tenía. Llegamos a una edad adulta en la cual seguimos con el mismo patrón y es difícil salir de esa cautividad de la mente. Seguimos ese mismo patrón de destrucción que vimos en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestros hermanos, en nuestros tíos, en la sociedad. Seguimos el mismo patrón. Entonces Dios ha venido a sacarnos de esa condición para darnos una mejor condición. Juan 17:14 nos dice que Él nos ha dado su palabra y el mundo nos aborrece por aquello, porque no somos, Él no es del mundo y tampoco nosotros somos del mundo. En el mundo se manifiesta, se mueve por lo que siente, por lo que piensa. ¿Ha escuchado usted a algunas personas que dicen que ellos son así y que el que quiera así, bien, y si no, le da lo mismo? Él no quiere cambiar. Si quieres amarme así, ámame, y si no, me da lo mismo. Tiene sus fortalezas mentales. Y aunque Dios ha venido a cambiar esa situación, el hombre no ha querido entregar su situación, su vida. Entonces dice en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La pregunta que nos hacemos, según la palabra, ¿realmente estamos santificados en su verdad? Al estar santificados en su verdad, significa que hemos muerto, significa que hemos derribado estos conocimientos humanos que nos regían. Y al tener estas fortalezas mentales vamos a sufrir el dolor del mundo. Así que si hablamos de Dios, tenemos que hablar de Él en espíritu. Si adoramos a Dios, tenemos que adorarle en espíritu. Si caminamos en esta tierra, tenemos que caminar en espíritu. El mundo camina en la carne y por eso tú ves cómo son destruidos, cómo son acabados, cómo son aniquilados. El hombre que camina en la carne vive lleno de ansiedad. ¿Será ese tu caso? El hombre que camina en el mundo, que camina en sus sentidos sensoriales, está lleno de preocupaciones.
no tiene interés por las cosas de Dios. ¿Será esa tu condición? El hombre que camina en el mundo, en los pensamientos del mundo, mantiene más preocupado por él que por Dios. Mantiene haciendo tesoros en la tierra y no tesoros en el cielo. Ese es el hombre natural, el que es dirigido por lo que piensa. ¿Será que hay alguien aquí que sea dirigido por lo que está pensando? ¿Cuántos aquí están siendo guiados por sus pensamientos? Pero no por los pensamientos de Dios, sino por los pensamientos del mundo. El mundo te enseñó que para conseguir algo hay que trabajar duro. Y Dios te enseña que para conseguir algo aquí en la tierra, busca primeramente el reino y su justicia. Y lo demás vendrá añadido. O sea, te está diciendo que cuando tú vives en el mundo espiritual, lo que vas a recibir, que necesitas en la tierra, lo recibirás sin esfuerzo. Porque Dios sabe de que estás en necesidad. Pero el mundo, el pensamiento humano te dice, esfuérzate, sacrifícate por lo que tú quieres en la tierra. Y si te queda tiempo, busca a Dios. Y si lo haces de esa manera, nunca lo vas a encontrar. Así es, Señor, gracias. Porque siempre el pensamiento te está dirigiendo a algo más. La ambición de la carne. La codicia de la carne. Nunca te vas a saciar con las cosas del mundo. Dice que cuando tenga esposo voy a buscar mejor a Dios. Que cuando tenga hijos voy a buscar mejor a Dios. Que cuando tenga un buen empleo voy a tener el tiempo para buscar mejor a Dios. Y cuando tienes todas estas cosas te das cuenta que todavía no lo estás buscando. Ahora te está necesitando otra cosa más. Sí, la verdad, Señor, así es. Bendito Dios. Entonces Jesús dijo, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Si me gasto para el César, debo gastarme para Dios. Entonces Jesús pudo haber tenido un mejor pasar humanamente en la tierra. Él sabía el oficio de la carpintería. Así es, Señor. Él pudo enrolarse en los negocios del mundo. Pero él decidió obedecer al Padre. Cuando usted ve en la palabra de Dios, a los que él llamó, ellos no estaban vagos. Ellos estaban trabajando en el mundo. Ellos le trabajaban a César. Y el impuesto era terrible, así como los tiempos de hoy, que trabajaban para pagar impuestos porque ni para comer les alcanzaba. Pero cuando ellos fueron llamados por Dios, lo dejaron todo por ganar el reino de Dios, el reino de Dios. Cuando ellos comprendieron que la palabra les iba a dar lo que les costaba por años obtener, dijeron, Señor, me voy a dedicar a ti entonces. Entonces ellos dijeron, ¿qué vamos a obtener si lo hemos dejado todo por seguirte a ti? Lo dejamos todo por seguirte a ti. Yo tenía un trabajo en el mar. Yo estaba sentado en la mesa en el banco cobrando los impuestos. Yo era doctor. Yo me ganaba unos billeticos verdes, unos dolaritos. Mal que mal, pues allá yo tenía algo que comer, pagar las deudas, aunque no me alcanzara para vestirme, pero tenía un techo. ¿Y contigo qué tengo? Porque los que lo seguían a él no tenía dónde recostar su cabeza. Sí. Las zorras tenían guarida, pero el Señor, ¿a dónde? Oh, le dijo, aún así me quieren seguir. Diciendo el Señor, tienes que dejar tu trabajo, esas cosas, por ganar a Cristo, por ganar el reino de Dios. Si tú logras dejar todo por Dios, entonces vas a recibir todo de Dios. Vas a poder recibir todo de Dios. No te está mandando ahora que dejes todo lo que tienes, sino que eso no sea lo que dirija tu vida. Que te acabes por aquellas cosas, que acabes tu vida en eso. Por eso usted va a ver en la historia del rico, aquel que trabajó toda su vida y guardó por muchos años y dijo, oh alma mía, muchos bienes tienes.
Vamos ahora a disfrutarlos, a descansar con ellos. Vamos a disfrutar del trabajo que hicimos por muchos años. Y el Señor dice, oh necio, no sabes que hoy mismo vienen por tu alma y todo lo que conseguiste para quién será. Eso significa que te esforzaste en lo natural, humanamente, por alcanzar algo, y que está bien, pero perdiste lo más importante. Aleluya. Perdiste lo que le da valor a tu vida. Perdiste lo que le da valor a lo que tienes. Esto es lo que está pasando con el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso es que no podemos ver el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Porque nuestra mente natural no puede discernir lo espiritual de Dios. Si tú llegaste al Evangelio por sentimientos naturales, esos mismos sentimientos naturales te sacarán. Si no llegaste por revelación a los caminos de Dios, entonces no vas a poder caminar en su presencia. Y tarde o temprano terminarás afuera otra vez. ¿Has visto que muchos profetizaban, que muchos sanaban, que muchos echaban fuera demonios? ¿Has visto a muchos hablar en lenguas? ¿Has visto a muchos danzar, saltar, llorar en la presencia de Dios? Pero un tiempo después los has vuelto a ver afuera, porque no caminaron en la revelación de Dios. Esto es en el Espíritu. Hemos llegado al Evangelio no conociendo el propósito de Dios en nuestra vida, pero una vez dentro del camino, Dios revela su propósito. Estando en el camino, Dios nos revela el propósito que tiene. Y entonces empieza a llegar el consejo de Dios a nuestro corazón, de cómo nosotros podemos caminar, de cómo nosotros debemos movernos, de cómo nosotros debemos accionar en esta tierra. ¿Cómo accionamos? En los rudimientos del mundo. No, en los rudimientos de Dios, en la fe de Dios, no en el sentir de los deseos. Por eso a usted le cuesta, a la iglesia le cuesta tomar decisiones. Cuando Dios te dice, toma decisiones con tu vida, toma decisiones porque los tiempos son malos y el tiempo se acorta y no sabes qué vaya a pasar mañana. Toma decisión hoy, no esperes un mejor día para tomar decisión, porque probablemente ese día nunca te va a llegar. Dios se complace en cuando te ha dado la instrucción y tú la ejecutas de una vez. Cuando le dio la instrucción a Abraham en el capítulo 2 de Génesis, Abraham ejecutó de una vez la instrucción. Pero para yo poder ejecutar la instrucción de Dios, necesito estar en el Espíritu, porque la carne siempre se va a oponer. La mente natural va a cuestionar la instrucción de Dios. Va a anteponer sus deseos ante los deseos de Dios. Los deseos de Dios para nuestra vida no son los mismos deseos que tú tienes para la tuya. Porque los deseos del hombre son de destrucción. Los deseos que Dios tiene con nosotros es de vida. Y el hombre no puede entender que cuando Dios le habla es para su propio beneficio, es para su propio bien. Piensa que Dios le está haciendo mal. Piensa que Dios le está haciendo daño. Cuando le está haciendo todo lo contrario, le está quitando al diablo encima. Y entonces, como tiene mente natural, no quiere que le quiten al diablo de encima. Quiere que el diablo le siga infligiendo dolor. Esa es una mente cautiva, que tampoco quiere salir de su cautividad. Y Dios es un Señor que no te va a obligar a salir. Él ya te presentó el plan y tú decides si sales. Qué lindo es cuando un corazón decide obedecer a Dios. Eso le agrada a Dios, porque le está diciendo, he creído en tu palabra. Pero cuando no obedezco, cuando me da la instrucción, le estoy diciendo, no creo en tu palabra.
No creo que tú me quieres hacer bien. Creo que tú me estás haciendo daño. Pero vemos el mal donde no está. Y donde realmente sí está, vemos que está bien. Por eso la Biblia dice, la palabra de Dios dice que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno lo llaman malo. Eso es una gran verdad. Es lo que Dios está hablándonos hoy. Siendo dirigidos por nuestros pensamientos. Por más que Dios te habla, tu pensamiento te sigue guiando. Vemos al hombre llamado Judas, medio de Jesús. Vemos cómo Dios le habló, vemos cómo Dios lo instruía, cómo Dios le enseñaba, pero la mente de Judas estaba cautiva, estaba presa. Entonces, démonos cuenta cuando Dios habla en parábolas. ¿Por qué habló muchas veces en parábolas? ¿Alguien puede entender las parábolas? Solamente los que están en modo espiritual. Él escondió estas palabras, estas cosas, para que lo busquen, para que le busquemos con decisión, con determinación. Cuando tú lees la palabra de Dios y no la entiendes y no la comprendes, entonces eso te lleva a buscar en intimidad a Dios y a pedirle y a buscarlo con diligencia, con esfuerzo, que abra tu espectro espiritual. Te hace buscarlo, te hace meterte con Él. Señor, no entiendo tu palabra. Quiero entender tu palabra. Hay una preocupación dentro de tu corazón por entender a Dios, para caminar. Entonces, la mente natural, aunque esté dentro de la iglesia, no puede caminar con Dios, porque no tiene la revelación de su palabra. Entonces, las parábolas te hacen buscar espiritualmente lo escondido de la palabra, la revelación, la enseñanza que viene profunda a tu corazón de ella. Cuando tienes la enseñanza y conoces a Dios, te hace fácil seguirlo, se te hace fácil seguir su instrucción. Por eso a Abraham no se le hizo difícil cumplir con la instrucción que Dios le dio. Ve al monte Moriah y sacrifícame a tu hijo en un holocausto. Él, si hubiera recibido esa palabra en su forma natural, entonces él no va. Él va a pensar como muchos de nosotros: oh, fue el diablo el que me habló. Porque la mente natural distorsiona la voz de Dios en tu corazón. Es el éxito mismo. Tener revelación de Dios por el Espíritu me da éxito en la vida. Entiendo cada situación que acontece y eso me produce gozo y más gozo, y todo el tiempo me da gozo. Una mente natural no puede entender que cuando está en dolor puede tener gozo. Por eso la mente natural, cuando está en tribulación, se está quejando. ¿Cuántos aquí les está pasando eso? No levante la mano, no se preocupe. Venimos a la iglesia creyendo que escuchamos a Dios. Cogemos la Biblia y creemos que estamos entendiendo el propósito de Dios en mi vida. Pero con los actos que hacemos, con los hechos que manifestamos, estamos dándonos cuenta que no entendemos nada de la palabra de Dios. ¿Sí? Sí, Señor, amén. Qué bonito, nos aterrizaron. Se cayó el avión, tuvo fallas mecánicas. Tuvo unas fallas el avión y tuvo que aterrizar de nuevo, porque así no puede despegar. Sí, amén, es verdad. Gracias, Señor. Gracias. Le aterrizaron. Oh, sí, me aterrizaron. Amén. Esto es lo que está aconteciendo. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Estamos creyéndonos a nosotros mismos una mentira que ni nosotros mismos podemos sostener con el tiempo. Entonces nos metemos dentro de cuatro paredes, un grupo de gente, a mostrar un gozo que no tenemos. Porque ese gozo es momentáneo ahí, mientras estamos entre hermanos ahí.
Estamos envueltos en el ambiente de los sentimientos. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Usted vaya a un velorio y ve a alguien llorar. Usted también le dan ganas, se le contrita la carne. ¿Sí? Se le contrita la carne. Y usted no sabía ni quién era ese personaje que estaban ahí llorando, sino que usted ve al otro y ve la atmósfera que hay ahí, lo hace sentir también igual. ¿Sí? Y así venimos a la iglesia. De ese mismo modo, de esa misma manera, estamos dentro de la iglesia. Cuando escuchamos una adoración, todos nos ponemos contentos. Pero ese mismo contentamiento lo tenemos cuando estamos solos en casa. Ese mismo contentamiento lo tenemos cuando estamos pasando por alguna situación difícil. Porque nuestro contentamiento es de la carne. Sí. Uy, no va a poder. La falla que tiene el avión no la van a poder resolver ahora. Se va a demorar un poquito. Para el próximo vuelo van a poder salir quizás. Esto es lo que está aconteciendo. Entonces es preocupante que estamos perdiendo nuestro tiempo. Es un tiempo valioso que tenemos para seguirlo desperdiciando con nuestros deseos, con nuestros pensamientos. Derribe esos pensamientos, derríbelos. Córtelos. Estamos tan atados a esta tierra, a este sistema, que dependemos del que tenemos al lado. Que si no está él, personaje que está ahí, yo me muero. ¿Y quién me va a dar esto? ¿Y quién me va a dar aquello? ¿Y quién me va a dar lo otro? Derribando fortalezas mentales. Pero venimos a la iglesia y decimos que Dios es nuestro proveedor. Pero lo decimos de una manera incrédula. Dios, tú eres mi proveedor. Pero ves al que tienes al lado y él te dice, no, yo soy el que te provee. Y como tú crees que es el que te provee, dejas que él haga contigo lo que él quiera. Cautivos tus pensamientos. Satanás, eres el sirviente de Satanás. Pero estamos gritando que Jesús es nuestro proveedor. Entonces, ¿cuál de los dos es el proveedor? Mi incredulidad está revelando de que no es él, que es el que es natural. Porque tu mente natural distorsiona la verdad de Dios. Tu mente natural dice que tú dependes de tus habilidades, de tus capacidades. Y déjame decirte y recordarte algo. Tus habilidades no son tuyas, te las dio Dios. Tus capacidades no son tuyas, te las dio Dios. La fuerza que tú tienes no es tuya, es de Dios. La vida que tú tienes es de Dios. No es de nadie más, sino de Dios. Entonces tú tienes capacidades, tienes habilidades, tienes talentos, pero no te puedes jactar de ello porque no te pertenece a él. Nada de eso es tuyo. Así es, Señor. Si no, cuando te enfermes vas a ver a dónde quedan tus talentos. Vas a ver dónde quedan tus habilidades. Así es. Cuando estés enfermo, postrado en una cama, a ver si te van a servir. ¿Sí? Ah, yo tengo mucho conocimiento. Ay, yo sé hacer aquí, yo sé hacer allá. Cuando estés enfermo, postrado en una cama, vas a ver si todo eso que tú dices ser te va a ayudar en algo. Nada de eso te va a ayudar. Vamos a ver si cuando estés enfermo, en una condición difícil, el que tienes al lado te va a poder levantar. Tampoco. Hay uno solo que te puede levantar. Hay uno solo que te puede dar prosperidad. Hay uno solo que te da la prosperidad que no da tristeza a tu corazón. Que no hace que te sientas menospreciado por lo que te estás recibiendo. ¿Sí? Porque la bendición de Dios enriquece. Enriquece mi vida y me hace más humilde. Para reconocer que nada soy sin Él. Y el reconocer que no soy nada me va a llevar a vivir una vida en obediencia a su palabra. Voy a temer en hacer algo contrario a lo que establece en su palabra. Eso es sencillo. No les quiero hablar más porque no me dejan hablar más. Sí. ¿Ve? Vamos a adorarle a Dios.
Esperamos que el Espíritu de Dios está esperando de nosotros que tomemos su palabra y la hagamos real en nuestra vida, en nuestro actuar, para demostrarle a Él, y Él se goce viéndonos a nosotros caminar, porque Él dirá: mi hijo me ha creído, y eso me complace mi espíritu. Y por eso cuando tú clames, Él te responderá. Cuando tú clames, Él hará que los resultados te lleguen, porque Él está revelando con eso que está complacido con su hijo que le obedece. No es obedecer de cabeza, no es obedecer diciendo sí Señor, amén Señor. Es obedecer en el hecho. Ahí digo amén cuando ejecuto lo que Dios dice. Estoy diciendo con mi testimonio amén todo el tiempo, no simplemente de palabra. Es Biblia, que es Dios en mí. Dios me les bendiga. Sea quebrantado toda posición, sea quebrantado el poder del diablo en tu cuerpo. Ahora, lo quebranto. Sea quebrantado. ¡Cae! Va a caer. No puede resistir la presencia, no la ha dado. ¡Oh, aleluya! Gracias, Jesús. Gracias. Más. Sé libre, y mientras te están libertando, te están sanando. Te estoy sanando, dice el Señor. Te estoy sanando. No hay brujo, no hay hechicero que pueda detener la obra de Dios. El Señor está deshaciendo toda obra de maldad. Está deshaciendo toda obra de maldad. Es una iglesia libre la que Cristo compró. Eres libre. Sé libre. En el poderoso nombre de Jesús. Sé libre en el poderoso nombre de Jesús. Está botando el veneno. Oh, aleluya. Se ha quebrantado todo lo que hay ahí que no es de Dios. Más. Recibe el perdón. Dios te perdonó. Estás recibiendo liberación. Sin perdón no hay liberación. Hay perdón de tus pecados, dice el Señor. Oh, aleluya. Hay perdón de tus pecados. Por eso me estoy moviendo a misericordia, porque te amo. Oh, aleluya. Soy yo. Oh, aleluya. Te dice el Señor. Mira, el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Esto no lo puede hacer el hombre. El hombre no tiene poder para libertar a los cautivos, pero el que tiene el poder. En este lugar,